¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, profesora. Me acabo de reencontrar con la profesora Arteaga después de muchos años y es un placer para mí también estar con Manuel, el abogado Gabarre, y también con María José Landaburu y Sara Jiménez. Vamos a comenzar rápido. Yo voy a dar unos breves retazos de la trayectoria profesional de los componentes de la mesa. Ya he visto algunos titulares en prensa de lo que ha sido la presentación del informe. Y les pediré luego enseguida una opinión breve de la percepción que tenéis del informe, de los datos, y entramos luego en debate con el análisis, ¿no? Habrá tiempo al final para preguntar o para plantear cualquier cuestión. Veo a Carmen también, que está, una castellano-manchega también. Encantado de verte, Carmen, aquí. Como digo, los componentes de la mesa tienen una amplia trayectoria dentro de este ámbito que nos ocupa hoy. Inmaculada Herranz, que, como digo, acabo de reencontrarme con ella, es profesora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 45 publicaciones. Es una persona muy activa en medios, en publicaciones de tipo científico. Y actualmente, en su faceta investigadora, destaca la estratificación social, la desigualdad en torno a personas mayores, inmigración o indicadores de pobreza. Manuel Gabarre, al otro lado de la mesa, él es abogado, investigador en el Observatorio CODE. Lo de las siglas es algo, lo decía el otro día en una mesa, y lo de las siglas en el tercer sector. El otro día tuve ocasión de compartir también una mesa en Toledo, en Castilla-La Mancha, y lo de las siglas yo creo que hay que hacérnoslo mirar, ¿no? Porque inmediatamente te lleva a buscar qué es, y te cambia absolutamente la percepción, ¿no? Porque si yo presento a Manuel Gabarre como abogado investigador del Observatorio CODE y me quedo ahí, pues, hombre, yo creo que todos le conocéis, pero la opinión pública es difícil. Pero si ya uno entra en estas siglas y resulta que se encuentra al abogado Gabarre, pues una persona muy comprometida con lo que es una línea absolutamente preocupante en los últimos tiempos, ¿no? Su lucha contra las tramas corruptas que intentan expoliar lo público es un trabajo absolutamente que merece la pena ser conocido, ¿no? Gabarre, además, es especializado en la financiarización, otra palabra que me ha hecho también encontrarme con una problemática, con una realidad que describe un sistema y un proceso económico realmente también preocupante en nuestra sociedad. María José Landaburu, que es doctora en Derecho, experta en Derecho Laboral y Autoempleo, es también colaboradora en medios de comunicación, seguro que lo habéis podido escuchar en la 1 y demás, ¿no? Es autora de un ensayo, Derechos Fundamentales, Estado Social y Trabajo Autónomo. Actualmente ocupa el cargo de Secretariado General de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Y Sara Jiménez, quien realizó posgrado sobre Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco, forma parte de la Comisión Europea contra el Racismo, la Intolerancia, y ha sido también diputada nacional con el Partido Ciudadanos. Desde el año 21, desde el 2021, es la presidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Yo he echado un vistazo ya esta mañana a algunos titulares. Por ejemplo, El País destacaba: 1 de cada 6 personas en España pasa frío en invierno por no poder pagar la calefacción. En España hay 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En ABC, la pobreza retrocede en España. En el diario.es, el círculo de la pobreza y la vivienda. Sin capacidad para poder comprar, más pobres por alquilar. En Europa Press, un total de 1,4 millones de personas con educación superior en España están en riesgo de pobreza, el doble que en el 2008. Infolibre, el empleo sin condiciones adecuadas no garantiza ingresos suficientes para salir de la pobreza. Me gustaría conocer vuestro titular, vuestra opinión al respecto sobre estos datos. Empieza la profesora Herranz, por ejemplo. Bueno, pues en primer lugar, ¿se escucha bien? Sí. Vamos a ver si lo logro. Bueno, en primer lugar, agradecer al equipo de la EAPN, que ha sido
absolutamente magistral la exposición que han hecho y el trabajo que han hecho. Quizá de formación profesional, yo soy socióloga, me encantan los datos, ¿no? Trabajamos con ellos, no somos capaces, ¿no?, de poder articular, ¿no?, de alguna manera. Necesitamos justificar aquello que decimos detrás de los datos, y los datos para nosotros son como, bueno, pues con lo que trabajamos, como si fuéramos un panadero y trabajamos con esa masa, ¿no?, que necesitamos tener. La exposición creo que ha sido clarísima. Yo me quedaría con dos cosas. Las grandes diferencias por comunidades autónomas, impresionante. Si hiciéramos un mapa ciego y colocáramos solamente los indicadores, el caso más extremo es de Navarra, por debajo el de Ceuta y Melilla, en el sentido opuesto, sobre todo en temas de pobreza, parecería que estuviéramos hablando de países distintos. Esa, para mí, sería el gran titular. Y un segundo titular, o subtitular, no sé a cuál pondría primero. El segundo es renta, garantía de renta, derecho a la renta, derecho al empleo, derecho a la vivienda. Hay que trabajarlo de una manera integrada, conjunta y de manera sistemática. No se pueden trabajar de manera diferenciales. María José Usara. Valverde. Bien. Bueno, yo lo de los titulares no es exactamente lo mío. A pesar de dedicarme a los medios de comunicación en buena parte de mi actividad, lo cierto es que se me da fatal. Por cierto, también como a los periodistas, que cuando les dices que te den un titular, prepárate 10 minutos. Es que es lo más difícil, pero lo más atractivo. Bien, yo me ha traído a la cabeza una cita de Santa Teresa cuando escuchaba un poco el informe, que luego cogió Truman Capote para una de sus novelas que a mí más me gustan, que es que duelen más las plegarias atendidas que las que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos objetivos de desarrollo sostenibles que marcan como una de las prioridades básicas la lucha contra la pobreza, cuando los derechos fundamentales desde siglos atrás nos exigen un trabajo cotidiano para que forma parte del elemento fundamental de los derechos humanos, cuando tenemos una Constitución tan aireada, de la que estamos tan orgullosos y que conforma buena parte del debate público, resulta que año tras año, informe tras informe, no conseguimos recortar seriamente una brecha que separa el bienestar de una mala vida. Y ese es un reto que tenemos que seguir teniendo como objetivo básico, quizás desbrozando lo importante en lo que no lo es y centrándonos pues en esto, en lo que los padres de la Constitución nos marcaron y nos han marcado las buenas gentes a lo largo de la historia. Terminar con la pobreza. Terminar con la pobreza. Sara. Sí, buenos días a todos y a todas y gracias a EAPN por el trabajo, por la sesión que hoy vamos a tener con esta radiografía de la pobreza y un placer compartir opinión con todos vosotros. Yo creo que con lo que hemos leído, ¿no?, del propio informe técnico queda muy claro que una democracia avanzada no puede permitirse que más de 12 millones de personas se encuentren en situación de exclusión social y de pobreza. O sea, yo creo que hemos avanzado, pero claramente no es suficiente. Y además el informe o el titular es que las familias, ¿no?, en su día a día viven grandes problemas y es esa pobreza material severa que se ve muy claro en no llegar a fin de mes, en no poder calentar el hogar, en no poder comer adecuadamente y que más del 32% de nuestros niños se encuentren en una situación de pobreza, me parece que nos deja claro cuáles son los retos que tenemos actualmente como sociedad y que si no la abordamos de una manera integral parchearemos la pobreza, pero no la resolveremos y, sobre todo, siendo realistas que determinados grupos de población la pobreza les atraviesa, les azota y siguen viviendo en situaciones lamentables. Yo creo que debemos mirar al frente ante las situaciones lamentables que todavía quedan en nuestro país. Abogado Gabarri. Yo creo que muchas gracias primero por los datos que habéis dado sobre, por ejemplo, sobre vivienda. Hay una escasez importante de datos con los que poder trabajar y empezar a resolver los problemas que se han puesto de manifiesto y que se perciben que hay. Entonces, yo creo que uno de los titulares, yendo hacia el tema de mi exposición,
es que la vivienda es uno de los factores clave en el aumento de la brecha de la desigualdad y en el incremento de la pobreza. Y que no es un fenómeno, como se ha comentado antes en la ponencia, no es un fenómeno meteorológico. Hay detrás todo un sistema de vivienda, una serie de decisiones políticas que han llevado a esta situación y que, como decisiones humanas que son, se pueden cambiar y se pueden encontrar respuestas a este problema. Sara Jiménez ha planteado una cuestión que me parece que podríamos partir de ahí, ¿no? Una fórmula integral para acabar con la pobreza. Aquí hay 4 personas que trabajan en distintos ámbitos, que son especialistas en sus ámbitos, ¿no? Pero claro, esto es complejo. Establecer una fórmula integral, ¿por dónde empezamos? ¿Por solucionar la vivienda? ¿Por el empleo? ¿Por cambiar a la gente? No lo sé. Os planteo esto de entrada para ir desmenuzando. ¿Qué es lo más prioritario? Me llamaba la atención que el ser pobre hoy día es tener que elegir. ¿Qué hago? ¿Enciendo la calefacción o alimento? Es decir, esta fórmula integral, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo prioritario para vosotros para cambiar los datos y cambiar las tendencias? Sí, como queráis. Yo creo que tendría que ver con la garantía de derechos. Como se ha comentado antes, la vivienda es un derecho, pero no está garantizado. Si pensamos en la salud tampoco es un fenómeno, la salud no es un elemento que determina la pobreza. Tenemos un acceso universal a la salud y no es un elemento de desigualdad, como si lo es en otras sociedades. Por ejemplo, pienso en Estados Unidos, donde es un elemento tan importante como aquí lo es la vivienda. Entonces, ¿por qué no está garantizado ese derecho? Yo creo que tendríamos que ir a la garantía de los derechos como la vivienda, como la salud, como el empleo, para poder erradicar la pobreza, con una solución integral de garantía de derechos. Sí, adelante. Podéis interrumpiros, intervenir cuando queráis. Me parece que es más fluido para el debate. Bueno, yo cuando hablaba, no hablaba tanto de estas 3, ¿no? La vivienda, la renta, el empleo, como compartimentos estanco, por cuál hay que empezar. Sino, yo creo que uno de las ineficacias, que está muy trabajado, las ineficacias de los sistemas de protección social en España frente a otros sistemas europeos, tienen mucho que ver con la integración de esas políticas. Es decir, no es posible que estemos impactando sobre poblaciones distintas cuando estamos hablando de vivienda, cuando estamos hablando de renta, cuando estamos hablando de discapacidad. Es decir, lo que tenemos es que administrativamente y a nivel de administración pública tenemos diferenciadas estas competencias, cada uno actúa de manera diferencial e impactan sobre poblaciones distintas. Es decir, ¿dónde está la población? No se puede diseñar una política pública si no se tiene muy claro cuál es la población objetivo, si no se tiene claro cuál ha sido el grado de cumplimiento y de llegada a esa población objetivo y cómo se evalúa esa política si es ineficaz. La integración de las políticas públicas a través de un sistema de ventanilla única, impactar sobre las mismas poblaciones que están sufriendo, porque el que está sufriendo una situación de pobreza está sufriendo una situación de pobreza, está sufriendo una situación de dificultades de acceso a los sistemas educativos de una manera adecuada para sus hijos. Está entrando en una situación muy compleja en el ámbito de vivienda, de pobreza energética. O sea, no podemos parcializar la vida de los sujetos. Debe ser una visión integral de las políticas públicas. Esto sí que es una impugnación a la Constitución en términos de autonomía, ¿no?, y de atribución de responsabilidades de las distintas administraciones. Yo no sé si es exactamente eso lo que hay que hacer. Ojalá, y además cuando se presentaba aquí el informe decía, creo que es el presidente de la organización, que sabemos el problema, las soluciones son debatibles y yo creo que para eso estamos. No creo que sea eso tan importante el quién como el qué. Y el qué seguramente es distinto, de hecho tú lo planteabas al inicio, la diferencia territorial que existe, pero también hay diferencias de origen, iba a decir de raza y alguno de mis hijos se enfadaría, de origen étnico, etcétera, etcétera, de religión, de miles de cosas que tienen que ser analizadas y elaboradas en función de esas necesidades y ahí te lo acepto. En cuanto a la garantía, pues es que te ha quedado divino, como a mí lo de los derechos fundamentales. Claro, garanticemos eso, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Y ahí viene el desarrollo de las políticas. Está muy bien que haya aquí representantes, diputadas, en este caso todas mujeres, que tienen esa responsabilidad de hacerlo, escuchándonos también y valorando esas situaciones. En mi opinión, no hay
las estrategias está lo inmediato y está el largo plazo. Lo inmediato es la gente que está en la calle, los niños que están en centros de acogida, las personas que están en lista de espera, a los que no les llegan las ayudas sociales porque directamente no están recogidos. Que esta es una cuestión que a mí me parece verdaderamente relevante, que ni siquiera en esos datos está toda la realidad. Hay barrios enteros de este país, y cuando hablo de barrios hablo de mucho más, ¿no? Y lo puedo citar, la Cañada Real, por ejemplo, donde la gente no existe, no está ni siquiera censada. En mi opinión, eso es lo inmediato, atender a los agujeros con las manos. Y luego, los ejes del desarrollo, antes se ha hablado aquí de la educación, en mi opinión es la educación y el trabajo, que son los dos instrumentos básicos para el desarrollo y la emancipación personal. Y a partir de ahí, luego, si queréis, seguimos, por no agotar más del tiempo. Bueno, pues cojo así el guante, ¿no?, de algunas, y por intentar también ser prácticos. Datos en nuestro país disponemos. Se presentan los informes y sabemos dónde están los focos más severos de la pobreza. Miren, en nuestro país tenemos 200 poblados chabolistas. Pongo un dato encima de la mesa. Y la gente que vive ahí, principalmente personas gitanas y personas migrantes, tienen una vulneración en cascada de derechos. No tienen derecho a los suministros, no tienen derecho a la alimentación, no tienen derecho a la educación, no ven garantizado ninguno de sus derechos. Empecemos a poner en marcha, cuando hablamos de las políticas públicas, y agradezco que estén aquí mis excompañeras del Congreso, porque cuando diseñamos las políticas hay que priorizar. Y lo que no podemos hacer es dejar a las personas que se encuentran en peor situación como están. Doy otro dato, que además todos sabéis que a mí me afecta mucho cuál es la situación del pueblo gitano, porque a veces pasamos desapercibidos por todos los sitios. 6 de cada 10 niños gitanos no terminan la educación secundaria obligatoria, con un 89% de pobreza infantil que afecta a la población, a los niños y a las niñas y adolescentes gitanos. Hay medidas, claro que hay medidas que se pueden poner en práctica con programas específicos y aquí lanzo el guante, es que la política pública tiene que aprovechar el lazo el tercer sector en España es un tercer sector muy especializado para saber cómo abordar la realidad de la pobreza de las personas con discapacidad, de las personas sin hogar, de las mujeres, de las personas gitanas. Si tenemos un tercer sector muy especializado, hagamos trabajo y política pública engarzando con la ejecución del tercer sector y con la propia propuesta. Y lo digo porque son los que están cerca de la realidad cotidiana. Porque podemos tener discursos filosóficos todos los que queramos. De garantías de derecho, yo estoy de derecho porque soy una utópica de la defensa de la igualdad, ¿no? Pero lo que quiero es esa igualdad real. Hay que ponerse a trabajar. Y yo creo que falta mucha voluntad política. O sea, hay voluntad política, pero no la suficiente. Porque sabemos dónde están determinados focos de problema y parece pues que ahí los dejamos pasar, y por eso uno de los resultados del informe es muy claro, es que nuestro país puede avanzar, pero los que están abajo quedarse abajo. Y a mí eso también me parece preocupante. ¿Queréis añadir algo sobre esta cuestión? ¿O? Bueno, hay una cosa, con el tema de la voluntad política, en el informe la Administración no sale muy mal parada, ¿no? Porque se destaca que la intervención de las administraciones en el sostenimiento de la calidad de vida de las personas mediante ayudas económicas es positivo. ¿A vosotros os parece que sí? Lo digo porque es un dato del informe que siempre los periodistas nos fijamos, ¿no? Al final hay que ayudar a la gente, hay que establecer esas garantías para que la gente pueda tener un poder adquisitivo, pueda tener su vivienda y demás, ¿no? Y nos fijamos, bueno, y entonces la Administración, ¿cómo queda? ¿Qué es lo que...? Y en el informe, vamos, por lo menos lo que yo he visto, no sale mal parada, ¿no? En media aritmética no, seguramente, ¿no? Lo que pasa es que es muy distinto el tratamiento de unos sitios en otros. Hay partes del Estado donde la sanidad se desmorona y hay otras donde se fortalece. Hay lugares donde, yendo al empleo, la interlocución y el trabajo diario con el instrumento sindical, que es el capaz de transformar la realidad del trabajo, es permanente, y en otros sitios donde desaparece. Es decir, que esto va por barrios, pero
Es que yo creo que da un poco igual, o sea, es verdad que se ha ido rebajando el índice de pobreza, que puede tener que ver muchas veces con escenarios de crecimiento, estos datos del PIB y tal, que nos encantan, que se hacen enormes titulares, pero efectivamente, como dice Sara, por debajo hay una realidad en la que no está el foco y es en la que los que estamos aquí queremos ponerlo, ¿no? Y en mi opinión, la atención a esa realidad dista mucho de ser efectiva, por eso se hace la media aritmética. Las clases medias, yo ya no sé si eso existe, pero bueno, las personas que podemos pagar la comida, la habitación y el colegio de los niños y los que tienen para invertir en bitcoins y toda esa otra capa social que no es ni siquiera visible. Yo, de verdad, estoy muy de acuerdo con Sara en términos de que cuando te pones a trabajar mínimamente, y yo no soy una experta, pero hemos hecho acciones de intervención social y dices, bueno, es que no existen. Es que es muy difícil que se trabaje sobre colectivos que no existen. Y no existen porque no se les quiere ver. Porque claro que sabemos que están y dónde están. Y claro que sabemos lo que necesitan y dónde lo necesitan. Y yo creo que, insisto, lo de las plegarias atendidas, objetivos maravillosos, crecimiento, pequeños porcentajes que aumentan, pero la realidad y todas las brechas que se han destacado aquí no son nuevas. La brecha de género, la que tiene que ver con las personas migrantes, todo eso, naturalmente, que existe. Y no es tan antiguo como el hilo negro, ¿no? Por tanto, falta, en mi opinión, una posición decidida para ir ahí. Porque la voluntad política en muchas ocasiones se dirige, perdónenme ustedes, pero así lo pienso, a sus votantes, ¿no? A la gran masa social. Y la pequeña masa social tiene exactamente los mismos derechos. O debería. Yo, por lo menos, en el asunto de vivienda, la intervención de la Administración ha sido muy negativa. La verdad, en la última década, pienso, por ejemplo, en el asunto de Sareb. Sareb tenía 500.000 inmuebles. Tenía la mayor parte de los solares que provenían de cajas que habían quebrado, etcétera, y de bancos que habían quebrado, etcétera. ¿Qué se ha hecho con ellos? Sareb, en el fondo, y ahora en la forma también, siempre ha sido una inmobiliaria pública. Se han mal vendido con total opacidad. Y esos bienes, estamos hablando de 500.000 viviendas, de 500.000 inmuebles, ya están en manos de un sector privado que va a especular con ellos para obtener el mayor beneficio posible. En muchos casos se trata de fondos de inversión. Lo mismo podemos decir de la venta de los bienes inmobiliarios de las cajas y los bancos que quebraron. Solo Caixa Cataluña 60.000 hipotecas se vendieron con las personas dentro las que en su mayor parte desahuciaron. Estamos hablando de probablemente entre 6 ventas y Sareb, estamos hablando de 1 millón de viviendas. En España hay 21 millones de primeras residencias. 1 millón es el 5%. España tiene, por otro lado, un porcentaje de vivienda social que rondará el 1%. No creo que haya muchas más de 200.000 viviendas sociales en España. Con ese 5% nos podríamos haber empezado a acercar a lo que tienen los países de nuestro entorno donde se trata la vivienda como un derecho. Sin embargo, se tomó una opción política que no es lavarse las manos, se tomó una opción política de malvenderlo con total opacidad. Entonces, no se puede decir que en el asunto de vivienda la Administración, con una o dos pequeñas excepciones, haya abordado el problema de manera garantista para mejorar los derechos. Y no solo de las personas, no solo de las personas en situación de pobreza, que, como ha dicho antes muy bien en la metáfora, que es a lo primero que hay que ir, sino un poco de todo el mundo, porque realmente la situación de la vivienda nos afecta a todos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las bajas tasas de natalidad que está teniendo este país. Yo creo que tiene mucho que ver. Nos afecta a todos en el sentido de que un 40% de los inquilinos, ricos y pobres, un 40% de los inquilinos está pagando más de un 40% de sus ingresos en alquiler. Entonces, la verdad es que esto ha sucedido en los 10 últimos años y no es positivo el balance, desde luego. Sí, a la profesora Arranz, ¿qué le parece lo de la voluntad política? Bueno, yo creo que salimos mejor en la foto. Y esto no es una cuestión casual. O sea, yo no creo que esto sea casual. Yo creo que ha habido 2 elementos clave. El primero ha sido una fuerte financiación por parte de Europa y eso ha generado, evidentemente, un escudo social bastante más fuerte del que se generó en la crisis o en la Gran Depresión del 2008, que generó consecuencias de una crisis enquistada de 10 años, con unos sistemas de protección social temporales a los que
teníamos el desempleo, pero claro, el desempleo va fluctuando como máximo en 2 años. A partir de los 2 años se dejó absolutamente abandonada la población y hubo un crecimiento sistemático de las tasas de desempleo, del desempleo permanente, de la dificultad para volver a entrar personas de mayores de 50 años. Y me gustaría ejemplificar qué significa esto. Personas mayores de 50 años que no han vuelto a entrar en el mercado de trabajo. Y por poner alguna, digo porque muchos de nosotros podemos estar alrededor de esto, ¿no? Yo tengo 48, pero una persona de 50 a 55 años tiene hijos en la universidad o entrando en la universidad, lo que supone que esas personas se quedan en una situación de pobreza. Vale. Frente a la crisis del COVID, una crisis sanitaria, la pandemia, pero una crisis económica brutal, porque supuso el cierre de la actividad económica, la respuesta ha sido distinta. Entonces, no es verdad que da igual lo que hagan las administraciones, es muy relevante lo que hacen las administraciones. Es cierto que en la anterior crisis también teníamos una Europa cerrada y en reducción de gasto, y ahora hemos tenido una Europa con una fuerte inversión. Es cierto. Tenemos que entender que el escudo, cuando nosotros estamos hablando de la Europa social, eso parte del reconocimiento de que el mercado genera desajustes. Es decir, no estamos hablando de los otros. Cuando nosotros estamos hablando de las transferencias sociales, no estamos hablando de los pobres como los otros, como esos que están en una situación. Es que si a día de hoy se retiraran las transferencias sociales, tendríamos un 50% de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social. Las transferencias sociales son pensiones, es sanidad, es desempleo, ¿vale? Entonces, esas transferencias sociales son eficaces, sí. El problema es que las que no son tan eficaces y donde hay que ir trabajando y probablemente donde tenemos que poner el foco es en aquellas que están cronificando un 20%, que cuando hay épocas de crisis económica del 20 se tira al 30, están cronificando a un 20 o un 30% de población española a situaciones de pobreza real, severa, en la que hay una dificultad. Bien, eso solo se hace con transferencias directas de renta. Porque las pensiones también son transferencias directas de renta, o no son transferencias directas. Porque el desempleo es una transferencia directa de renta. Porque las pensiones las de supervivencia son transferencias directas de renta. Entonces, si hablamos de... Estoy completamente de acuerdo, yo sí hablo de derechos, porque hay una diferencia enorme. Una cosa, y he escuchado este término, y perdonad que yo con este término me ponga un poco nerviosa, que es el concepto de ayuda. No es lo mismo una ayuda que un derecho. Y un derecho subjetivo sí genera la obligatoriedad del Estado de cubrirlo. Entonces, no estamos hablando de una cuestión literaria. Cuando en este país se genera o nace el ingreso mínimo vital y vemos las diferencias que sigue habiendo por comunidades autónomas, aquellas comunidades autónomas que ya tenían configurado un derecho subjetivo, el ingreso mínimo vital, con la complementariedad que ha generado la comunidad autónoma, ha llegado a cubrir a mucha más gente. Aquellas comunidades autónomas donde no existía el derecho, el caso de Castilla-La Mancha, no existía, y el de muchas otras comunidades, era un concepto de ayuda, limitado a presupuesto, con X número, y cuando se acaben se cortó el grifo. ¿Vale? Entonces, el derecho es importante, claro que sí. Sanidad, educación, renta, vivienda. Es muy importante la configuración del derecho. Landaburu. Sí, la cuestión es garantizarlo, ¿no? Efectivamente, ese ha sido el inicio de mi intervención y ha sido mi objeto de estudio y trabajo durante mucho tiempo. Pero claro, hay que pasar de las musas al teatro y es ahí donde lo vemos. Bueno, las pensiones, de hecho, son el resultado de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. O sea, que es que solo bastaba que eso se transformase en el concepto ayuda. Es una dimensión muy distinta. A mí voy a volver aunque sea un par de minutos, a centrarme en el trabajo como elemento emancipador, pero claro, en el trabajo digno, en el trabajo con derechos que marca la OIT, que se encarga de repetir y que cada vez vemos que se nos escapa como la arena entre los dedos. Y se nos escapa porque con la excusa de las nuevas tecnologías y de la globalización, etcétera, etcétera, hemos visto cómo aquel viejo escudo de protección que era el derecho del trabajo no alcanza a proteger a nuevas realidades y convierte a muchos trabajadores de este país y de otros en trabajadores pobres. En mi caso, mi objeto de estudio, que son y de trabajo diario, que son los autónomos, somos 1.400 millones de personas en todo el mundo, diagnosticadas, no sé si el concepto es ese, sino calificadas por la OIT como trabajadores pobres en un 50%. Estamos hablando de una realidad muy, muy importante que exige
en mi opinión, exige un análisis serio sobre cuál es el hecho del trabajo en el siglo XXI y una respuesta legislativa adecuada, que sea un nuevo estatuto, una nueva conformación que permita dotar de derechos a todas las personas trabajadoras para evitar que el riesgo de la actividad recaiga exclusivamente sobre el trabajador, para evitar que no se cumplan esos 3 parámetros de protección social, de seguridad y salud y de salario digno que afectan a los trabajadores autónomos de una manera muy clara. También a los asalariados. Y ese es otro concepto, que hay muchas personas en este país que tienen trabajos de carácter indefinido y a jornada completa y no les alcanza para vivir. Y esa es una realidad básica para la que sí tenemos instrumentos para actuar directamente, más en un momento de crecimiento como en el que estamos. Se trata de una decisión pública de legislar, de vigilar y de perseguir. En definitiva, de proteger a la mayoría social, que somos los trabajadores, porque la consecuencia de las trabajadoras, porque la consecuencia de todo eso venimos siendo, pues eso ya, jubilados pobres, etcétera, etcétera. Es una cadena que conduce a una situación de deterioro cada vez mayor. Yo creo que el papel de la Administración es fundamental. O sea, estamos hablando de garantía de derechos fundamentales, o sea, sí, que es real, ¿no? Hablas de educación, de vivienda, de salud, y hay una responsabilidad. Yo creo que también está bien poner la responsabilidad a quien corresponde, ¿no? O sea, se nos olvida el 9.2 de nuestra Constitución. La garantía de derechos, hay un deber por parte de nuestras administraciones. Otra cosa es que lo hagan mejor, lo hagan peor. Ha habido y hay un escudo social claramente que tiene sus frutos, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de porcentajes. Ahora bien, la pobreza se hereda. Las cuestiones asistencialistas, yo no utilizo casi nunca la palabra ayuda, porque creo que cuando a alguien tienes que cubrirle necesidades básicas es un derecho, o sea, ni más ni menos, no es. Ahora bien, ojo con el asistencialismo, porque si no, los ciclos de pobreza se mantienen. Si yo adjudico una prestación a determinada familia que se encuentra en una situación de pobreza y no lo acompaño de esa visión integral que tiene que ver con la educación y con el empleo, la siguiente generación de esa familia seguirá viviendo en pobreza. Y es que además tenemos un esquema social, y os comparto un poco reflexiones, que parece que determinados grupos de población nos corresponde estar en pobreza. Y os lo digo por la propia sensibilidad de la sociedad. O sea, yo a veces me he sentido como un marciano porque soy una mujer gitana de clase media y con una posición, digamos, bien posicionada en la sociedad. ¿Cuántos gitanos, cuántas gitanas veo en esta posición? Y desde fuera se ve todo como una excepcionalidad, ¿no? Porque parece que a los gitanos lo que nos corresponde es estar en ese imaginario social. Ahí avanzo otra cuestión de cómo trabajamos determinada sensibilidad dentro de la propia sociedad, cuando yo puedo decir, es que como ciudadana me gusta que contribuir a que el sistema del bienestar, con mi trabajo, pero que se haga de una manera eficiente, equilibre estas brechas de desigualdad que azotan a determinadas personas, ¿no? O sea, que los discursos también, yo creo que tenemos que empezar a lanzar socialmente realidades míseras que se mantienen. Y la Administración ahí tiene un papel muy relevante de cómo garantizar esos derechos, de cómo poner en marcha esas medidas y cómo trabajar, digamos, más bien en alianza. Y políticamente hablamos de derechos humanos. Es que esto de un lado o de otro, quién lo hace mejor, quién lo hace peor, que yo lo he vivido mucho en este hemiciclo, pues no, hay que estar por encima, porque estamos hablando de garantía de derechos de las personas. Y esto no es ni patrimonio de unos ni de otros, ni nada. No, ni muchísimo menos, porque es que hay veces que los debates se desvirtúan y el propio papel de las administraciones se desvirtúan. Hablábamos de vivienda y para decírtelo de la voluntad política, por ejemplo, un ejemplo, para abordar el chabolismo existen los fondos FEDER, los fondos europeos. Pues hay ayuntamientos que no los ejecutan. Solo pongo ese ejemplo, porque es que hay veces que parece incluso que dijeras, es que no hay recursos. Claro que hay recursos. Lo que son cuestiones complejas, que a nadie le gusta mucho abordar. Y hablo desde la visión de la propia política, que nos gusta abordar porque son realidades complejas, que cuestan, que la propia sociedad a veces, y tiro mucho también hacia la propia sociedad porque quieres
evitar que una situación de chabolismo continúe y distribuir a las personas por distintos barrios de nuestra ciudad, me pongo al trabajo de a pie y en grandes ocasiones lo que tiene son manifestaciones vecinales discriminatorias y racistas porque no quieren a vecinos migrantes, negros, gitanos en su barrio. Esto es con lo que tenemos que trabajar también cuando nos planteamos el cómo abordar determinadas políticas de vivienda, ¿no? Y es que llevo estos días un poco así tristona también y a la vez con nudo en el estómago porque hemos tenido esta semana en Vigo, han muerto 3 niños y su madre, fruto de la pobreza extrema y de vivir en un lugar que no cumplía con condiciones. Es que las consecuencias duras y extremas de la pobreza nos llevan a que muera gente. Y yo creo que de alguna manera tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción. No podemos ser avanzados, innovados tecnológicamente en otras cuestiones y tener estos nichos. Me parece hipócrita socialmente, con lo cual creo que estamos aquí para reflexionar con transparencia, ¿no? Y es lo que intento compartir. Hay una cuestión que yo nunca tengo clara, y si hay algún profesor o profesora aquí, seguramente que se va a dar muy por aludido cuando os están escuchando. Educación y trabajo, me parece que de momento, y eso desemboca en la vivienda también y de la garantía de los derechos. Pero el tema educativo y lo que decía Sara de cambio de sensibilidades en la sociedad, hombre, seguramente que alguno, como digo, que si es profesor o profesora, diría, bastante tenemos nosotros ya con la educación, porque todo siempre se apunta a la educación. En la sociedad actual, la administración y la educación son dos puntales que están ahí siempre en el foco, ¿no? Y hablando de cuestiones de pobreza, me parece fundamental este asunto. No sé cómo contempláis vosotros el cambio de sensibilidades mediante la educación, mediante el trabajo educativo en las familias, en el colegio. ¿Cómo? Hombre, yo creo que la parte de la sensibilización está bien, está clara y tenemos que abordarla todos y todas en la escuela y fundamentalmente en la familia porque eso forma parte también de los valores. Yo creo que lo importante es el acceso igualitario a la educación, que todos los niños y las niñas y los jóvenes y hasta los mayores, porque la educación y la formación deberían ser permanentes durante toda la etapa vital. Eso es clave, es la única forma. Ella lo decía, que la pobreza se hereda, claro que se hereda. Es que es muy complicado para familias que andan en el límite, ¿no? Con trabajos, sí, pero con trabajos precarios, inestables, poco remunerados, poder atender a que los hijos puedan ir a una universidad. Que es que no es fácil, que es que ni es gratuito ni nada parecido. Entonces, ese es el único elemento de transformación social posible para poder saltar de espacios. Aparte desde el punto de vista colectivo, ese es el valor que tenemos como sociedad, ¿no? La capacidad de innovar, de crecer, de redistribuir. En definitiva, yo creo que más allá de eso y que todos seamos sensibles y quien vaya a misa que vaya y quien no esté con una ONG y con no sé cuántos y respetuosos, por supuesto, con la diferencia, lo importante no es el respeto, lo importante es la transformación. Le cojo el gancho de educación porque, claro, yo estoy aquí poniendo realidades en la mesa. Pues vamos a poner otra educativa, que también no nos gusta, de ella tampoco nos gusta hablar. ¿Qué hacemos con la segregación escolar en nuestro país? Porque luego veamos el foco de a qué tipo de alumnado afecta la segregación escolar. Y tenemos centros segregados públicos, concertados, de todo. Pero es realidad que no revertimos. Y ahí se quedan. Y es que hay una correlación, los últimos estudios que habréis visto del ESADE, nosotros como Secretariado Gitano tenemos un estudio, ves la propia correlación entre la segregación escolar, el tipo de niño y niña que normalmente vienen de condiciones socioeconómicas muy vulnerables y además el éxito escolar. O sea, hay una correlación clara. El cómo luego tienen unos datos de fracaso y abandono muchísimo más elevado.
Pues tampoco. Podemos dialogar de otras cosas, es compatible el revertir esta situación con la libre elección de centro de los padres, esto, o sea que yo sé por dónde andan determinados debates, ¿no? Y yo creo que hay una compatibilidad, pero sobre todo ¿tenemos igualdad educativa, igualdad de oportunidades educativas? No. Claro que no tenemos igualdad de oportunidades educativas cuando en todas nuestras ciudades hay centros segregados, hay aulas segregadas, el primero A, el primero B, el primero C, y en el C veréis quiénes están. Estas son realidades con las que contamos en el día a día, que condicionan la vida en materia educativa, y luego la Ley de Educación habla de una educación inclusiva. Eso es. O sea, yo solo para un matiz sobre lo que has dicho, libertad de elección sí, con sus recursos, pero con los recursos públicos no se puede permitir ese tipo de actuaciones. Yo, con la segregación urbana, yendo un poco también al tema de la vivienda, la verdad que conlleva la segregación educativa. Y parece que sea también otro fenómeno natural, y no es así. Ha habido sistemas de vivienda, por ejemplo, en Holanda, los Países Bajos, en los finales de los años 80, el 30% de las personas del decil más alto de renta, es decir, personas de un nivel adquisitivo altísimo, Ámsterdam, la ciudad donde nació el capitalismo, ese 30% de ese decil vivía en viviendas sociales. Con lo cual, claro, había una mezcla social que hacía que no hubiera centros segregados. Se protegían los propios servicios públicos desde el sistema urbanístico. Sin embargo, en el modelo urbanístico que tenemos en España, pues conlleva a que haya centros de primera, de segunda y de tercera. Eso es así. Bueno, yo me gustaría, no sé en qué sentido, y te devuelvo la pregunta, porque yo no sé si ha sido en el sentido de lo que es el sistema educativo y la capacidad que tiene el sistema educativo para integrar, o el tema de la legitimidad de los derechos, es decir, los discursos públicos que hay o que aparecen. Yo iba más por el tema de los discursos públicos, ¿no? Es decir, porque el tema del derecho... Ahora, es verdad que yo estoy escuchando aquí esta mañana cosas que realmente me dan otra realidad, ¿no? Es decir, que lo que dice Sara es verdad, se segrega en la escuela, es decir, mi percepción como periodista es otra, ¿no? Es decir, y al final siempre yo me planteo una cuestión de cómo percibe la pobreza el que no es pobre, ¿no? Claro, que al final parece que nos situamos en eso, porque tenemos otra realidad. Yo iba más por esto, por este asunto, Inmaculada. Bueno, yo creo que se pueden contestar de manera distinta, pero al final vamos a llegar casi al mismo punto. Sí. Yo hubiera arrancado, que ya lo he hecho antes, pero sí me gustaría remarcarlo, ¿no? O sea, si nosotros estamos de acuerdo con que vivimos en sociedades o la consolidación de los estados de bienestar, otra cosa es que no estemos de acuerdo, y entonces entramos en otro terreno, ¿vale? Pues si estamos de acuerdo en esto, la consolidación de un estado de bienestar parte del reconocimiento de que nuestras sociedades generan desigualdades que los estados tienen la obligación, a través de las políticas sociales, de revertir. Entonces, no es que esto de la desigualdad sea una cosa que hace la gente porque una culpabilización individual, es que es la gente que no estudia, es que es la gente que no hace... No. Hay un reconocimiento. O sea, el propio estado de bienestar, la propia configuración del estado social, los estados sociales, o si creemos en la Europa social, otra cosa es que ya no quedáramos en eso. Entonces ya estamos hablando en otros términos. Pero si reconocemos eso, se reconoce que son elementos estructurales los que generan esta situación, estas polarizaciones, esta desigualdad. Ya no hay nada más que discutir. Otra cosa es que estemos en un sistema meritocrático, absolutamente meritocrático, que internamente se legitima esa desigualdad. No, es que la gente que no llega a la universidad es porque no vale. No, es que los padres no sé qué. No, es que estos niños por la cultura pasan no sé cuántos. Entonces, retomemos otra vez la configuración básica del Estado social. No, estas desigualdades son estructurales. Afectan a determinados grupos. No es verdad que el sistema educativo sea capaz de eliminar, por eso digo que vuelvo, digamos, o anclo, de alguna manera, o estoy vinculando las dos cosas. No es verdad que el sistema educativo haga desaparecer esas desigualdades. No es verdad que el acceso educativo sea igual para todos. Porque a día de hoy, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ninguno de los chavales pasa por el sistema educativo de educación obligatoria sin apoyos escolares. ¿Quién puede? Inglés, matemáticas, física, ¿sí? Estancias fuera de España, en otros sitios, ¿vale? ¿Quién puede? ¿Quién accede? Vale. Si uno analiza el acceso universitario, uno va a ver que, depende de las clases sociales o estatus sociales, se accede o no.
a la universidad, o grupos étnicos que no acceden prácticamente, o grupos culturales que acceden con mucha más dificultad, o barrios, y nos podríamos ir a cualquiera de los barrios de Madrid, donde prácticamente el 100% de las personas mayores de 18 están en el ámbito universitario, y barrios en los que no llegan al 20%, en la misma ciudad. Entonces, ¿ese reconocimiento es una cuestión de méritos, de verdad? Sí, la verdad es que es complejo. El análisis no se puede hacer muchas veces ni en 2 ni en 3 titulares, ni siquiera muchas veces con cifras, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante. Si hay alguna pregunta, lo podemos plantear. Es el momento. Vamos bien de tiempo y posiblemente eso agilice el debate. Con que me hagáis un gesto, inmediatamente pasamos a escucharos, ¿vale? O sea, que queda abierto en este momento el debate también al público, ¿no? De la vivienda me gustaría ahondar un poco más, que el abogado Gabarre se ha quedado ahí un poco siempre intentando contextualizar en lo suyo en la vivienda, cuando yo creo que es una de las cosas siempre, es uno de los termómetros a la hora de medir la pobreza. Me ha llamado la atención que la gente pobre alquila más y, por tanto, le cuesta más al final que incluso meterse en una hipoteca, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo mal? Esto viene de una regulación internacional, realmente. El sistema de vivienda español, como todo el mundo sabe, pues se basaba en la hipoteca y, para las personas de menor renta, en los pisos de protección oficial en compra, ¿no? Así se vendieron 7 millones se compraron 7 millones de viviendas. ¿Qué pasa? Que esto generó una burbuja inmobiliaria, explotó no solo en España, también en muchos otros países, y la banca se regula de manera internacional, por el Banco Internacional de Pagos. Entonces, establece una normativa bancaria que deben de cumplir todos los países y que en Europa se implanta a través de directivas. Concretamente, lo que decía Basilea III, que es la norma que determina el actual sistema de vivienda, lo que conlleva es que para acceder a la compra de un piso, desde su aplicación, hay que poner una entrada del 20%. De lo contrario, al banco no le resulta rentable conceder hipotecas. Por eso, antes se concedían hipotecas sin entrada prácticamente y ahora todo el mundo 20-20-20. En términos numéricos, para comprar un piso de 200.000 euros, si la entrada es del 20, eso son 40.000, los impuestos el 10%, 20.000. Hay que tener 60.000 ahorrados, contantes y sonantes. No pedirlo prestado, no, hay que tenerlos. Con lo cual, quien no tenga 60.000 euros ahorrados, es decir, quien no los haya heredado, porque tal y como están los trabajos y los alquileres, poquita gente, quien no tenga 60.000 euros ahorrados está abocado al alquiler, porque no puede acceder a la compra de vivienda. Esto realmente protege para que no haya burbujas inmobiliarias, pero en los países donde se implantó esto y se tomaron como referencia, como es el caso de Francia, pues claro, en paralelo se hizo que el Estado francés tenía que proporcionar un 25% de viviendas sociales de todo el parque de vivienda. Estamos hablando que en España serían 6 millones. Y, sin embargo, tenemos 200.000 en España. Entonces, en España se ha implantado esta medida por obligación internacional, como decía, pero, en paralelo, no se ha hecho un parque público de vivienda. Con lo cual, tenemos una situación en la que los propietarios inmobiliarios, ya sean inmobiliarias, particulares, fondos buitre, quien sea, puede obtener prácticamente puede succionar el salario de todas las personas que, como digo, son un alto porcentaje, que no pueden acceder a la vivienda. De ahí que haya pasado del 80% al 76% y más que irá bajando. Esta situación se paliaría con planes de vivienda social. Hay varios modelos, pues uno es el de Austria, otro es el de Francia, Holanda, tenemos cantidad de referentes. Como esta es una mesa sobre la pobreza, esto me da a mí para pensar que en 25 años podemos tener un problema de dimensiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque precisamente la gente que tiene menores salarios es la que está alquilando. Es la gente que menos cotiza y que va a cobrar menos pensión. Y con las pensiones tal y como están ahora, ponte a alquilar un piso. Yo ahí lo dejo. O suben las pensiones o vamos a tener en 25 años, si las cosas siguen así, un aumento exponencial de la pobreza severa en los ancianos, en las personas jubiladas. Entonces yo creo que es urgente cambiar este sistema de vivienda a través de vivienda social. ¿Tú, Inmaculada, ves ese horizonte en 25 años que plantea Gabarre? Bueno,
Yo creo que es con el tema de la vivienda, porque claro, hemos tenido una de las cosas que ha protegido durante las últimas décadas a la población que entraba dentro de las pensiones y demás, ha sido la compra de vivienda en propiedad. Entonces, en esa dirección, claro, la caída de la vivienda en propiedad a largo plazo puede generar una problemática seria. A mí me gustaría, ya que me has dado la palabra, si no te importa, hablar de otro grupo poblacional que yo creo que iba muy en la misma dirección que comentaba el compañero, que es el de los jóvenes. Porque, claro, es el problema de los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantear que nos tenemos que dar cuenta que más o menos las sucesivas crisis económicas, y sobre todo la crisis de la gran recesión, generó la salida del mercado de trabajo de población por encima de los 50 años y ya no retomó su entrada al mercado de trabajo, con lo que se han quedado en una situación y unas pensiones complejas. Esos eran los hijos de los que tenían en aquel momento, vamos a hacer unos cálculos matemáticos así rápidos, que en aquel momento a lo mejor podían tener 16, 17, 18, 19, 20, que entraban en el acceso al sistema educativo universitario o superior, que muchos de ellos no entraron. Yo soy profesora de universidad. Yo tuve muchos alumnos que dejaron de estudiar porque no se podía, porque había que ponerse a trabajar, porque había que sacar aquello adelante. Entonces, mucho cuidado porque además son los jóvenes que están entrando en un mercado de trabajo cada vez en peores condiciones, con condiciones, digamos, de temporalidad muy alta, con una rotación en los empleos altísima, que van a tener un problema de consolidación en el empleo o que no parece que sea fácil y que cada vez esa supuesta consolidación que tuvimos nuestras generaciones de consolidación en 10 años no se va a ir dando, o va a haber más porcentaje de población joven que no va a consolidar ese empleo permanente que le permita iniciar una vida independiente, comprarse una casa y demás, con lo que acaba de comentar el compañero, la dificultad de la compra de vivienda, y que puede llegar efectivamente a la jubilación y que puede llegar efectivamente a los 40 o los 50 años en una situación que para nosotros, a los de nuestra generación, era algo temporal que podía durar 6 o 7 años hasta que tú consolidaras. Es decir, esa idea de se entra primero en un trabajo temporal y luego se accede al mercado protegido, digamos, al mercado duro del empleo, ¿no? El que permitía unas condiciones de vida y que permitía un proyecto vital, bueno, en fin, una familia, bueno, las decisiones que cada uno quisiera tomar. Eso no sabemos hasta qué punto eso va a estar pasando por el empleo, el desempleo, la economía sumergida, vuelta al empleo, al desempleo y cuándo entra esa población dentro del núcleo duro del mercado de trabajo, ¿no? Que yo creo que hace un poco referencia también a lo que tú comentabas, ¿no? Y entre ellos, evidentemente, el acceso a la vivienda, que es prácticamente imposible en esas condiciones. Muy brevemente, que nos estamos peleando, Sara y yo, por hablar. Estamos haciendo un dueto que creo que podíamos repetir. Bueno, lamento comunicarte que ese núcleo duro de empleo con derechos estable y indefinido para toda la vida, con jubilación y reloj de oro acompañado, no existe. Y lo peor, o existe para una cierta aristocracia ocupada, ¿no? En un porcentaje muy mínimo, ¿no? Para lo que nos afecta a todos, que es la mayoría social que trabaja, que se levanta cada día y que bien como autónomo o como salariada necesita un salario digno, aparte de no jugarse la vida y aparte de ir generando derechos de protección social que vienen luego. Y eso quizás sería lo que yo puedo, mi reflexión, aportar más aquí. Eso es por lo que tenemos que trabajar y pelear como sociedad civil organizada. En este caso, el instrumento que tiene la sociedad civil en el ámbito del trabajo son los sindicatos. Yo creo que a veces, yo cuando ejercía como abogada, bueno, tenía un profesor antes que me decía, si empiezas un alegato aludiendo a la Constitución, mal vas, ¿no? Pues esto es lo mismo. No, vamos muy bien, porque los derechos fundamentales son el frontispicio de cualquier actividad pública y privada, pero en el fondo hay que articular políticas públicas que aterricen esos derechos. En el caso de la vivienda, tampoco es esto un fenómeno atmosférico, de verdad. Hay muchas personas que tienen casas y que no utilizan, hay muchas personas y entidades, macroentidades, que especulan con la vivienda y que hacen imposible que se ejercite el derecho a la vivienda. Y eso la Administración lo puede parar, claro que puede. Claro que puede. Claro que puede poner límites a los alquileres. Claro que puede complementar, no quiero utilizar tampoco la palabra ayuda, lo que sea, pero hay un problema real, tenemos gente que lo causa, o sea, que no es un meteorito, y tenemos instrumentos que se llaman ley
para llevarlo a efecto. Eso por un lado, más allá de la construcción de vivienda pública o del aprovechamiento de toda esa masa de vivienda que anda por ahí después de la deuda que dejaron aquellos señores de la banca, pero hay que tener la voluntad política de hacerlo. Y siempre al final están los poderosos, los que influyen, que en muchas ocasiones tienen mayor acceso al desarrollo de las políticas públicas que, insisto, la mayoría social de ciudadanos, que seguro que estaríamos bastante a favor de que todo el mundo pudiera ejercitar ese derecho a la vivienda. Sara, tú. Bueno, me pasa así. Yo estoy conforme, y además todos lo hemos visto, ¿no? En nuestro país la política de vivienda ha sido inexistente. Es que no ha habido política de vivienda. Cuando tú anteriormente decías, pues es que es real. Y en otros países europeos tenemos buenas referencias de cómo hacer una política de vivienda mucho mejor, pero aquí no hemos cogido el guante ni de la política de vivienda, con esa visión también de cómo construimos las ciudades. Voy un poquito más allá, ¿no? De que dices, sí, pues hacemos la construcción de vivienda social, pero además intentamos que sea en barrios diversos, que no, digamos, el ir acabando con discriminaciones y desigualdades estructurales que son como, que luego condicionan toda esa cascada de derechos que hemos dicho, ¿no? El cómo se vive, el cómo se conoce. Y luego también un enfoque positivo de la diversidad, porque creo que se nos olvida. Ya nuestra sociedad es diversa, nuestras empresas tienen que ser diversas, nuestros poderes públicos tienen que ser diversos. Pero es que la diversidad enriquece porque es la composición actual de nuestra sociedad. Y a veces también parece que de estas cosas pues hablamos poco, y dentro de lo que es la propia, el cómo se aborda la pobreza, hay que tener un enfoque también de este tipo. Y añado otra cosa al debate que ha salido en el propio informe. Antes parecía que me he ido un poco a pensar en la propia sostenibilidad de nuestro sistema, ¿no? Pero uno de los datos preocupantes es que tener niños te hace riesgo. Te hace ser una familia o una pareja con riesgo de pobreza. Tendremos que hacernoslo mirar esto, porque con nuestros índices de natalidad, el sistema de precariedad, el cómo la precariedad además nos afecta mucho más a las mujeres, y la encrucijada en la que nos vemos cuando quieres un desarrollo profesional, yo lo digo porque, claro, hemos hablado de la precariedad laboral, de cómo luego tienes pensiones que son precarias, cómo tienes, hemos hablado de los jóvenes, si ni siquiera se pueden emancipar, cómo van a pensar en ser padres, madres, cómo van a pensar en ello. O sea, que la propia sostenibilidad nos tiene que hacer dar una vuelta. Porque si no, realmente, o eres rico, de esos ricos que tienes, vamos, que ya son muy pocos, pero estás en un estrato social que te vas a poder permitir mantenerte pues con lo que tú tienes, o realmente el sistema se hará pues muy difícil. Y creo que también tenemos que tener el compromiso de hacia la nueva generación, hacia nuestros mayores, hacia tal, brindarles una posibilidad. Y eso pasa también por hacer el sistema de alguna manera sostenible, Y tenemos ahí datos en el propio informe que a mí me parece que apuntan debilidades. ¿Querías decir algo, Ima? Sí, pero no sé si hay alguien más que… No. Ah, vale. Bueno, yo quizá he venido un poco al hilo porque yo creo que no, en ocasiones todos lo hacemos, o todos nos vamos un poco, bueno, ¿qué es lo primero? ¿A qué hay que atender primero? Debemos tener o debemos de alguna manera intentar variar ese discurso público sobre las personas que les suceden determinadas cosas. Bueno, a mí me gustaría dejar, no sé si, o plantearlo, al menos dejarlo encima de la mesa, ¿no? O sea, cuando la mayor parte de nosotros decimos es que, bueno, las ayudas, los derechos, hay que acabar con estas situaciones de pobreza, da la sensación de que la mayor parte de la inversión y de que el gasto público, digamos, el resto de la sociedad somos muy generosos y lo que hacemos es que la mayor parte del gasto público vaya para estas personas, ¿no? Y esto no es exactamente así. Bueno, en el informe seguro que estaba, en el informe seguro que lo han planteado. La mayor parte de las transferencias sociales no recaen sobre la población más pobre. La mayor parte de las transferencias sociales recaen sobre nosotros, todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Es decir, ¿quiénes se llevan o devuelve la Administración más dinero a nuestros hogares? A nosotros. No a los deciles de ingresos más pobres. Eso no es verdad. De hecho, solamente quería apuntar este dato. Digo porque un poco la lógica de hay que acabar con estas situaciones porque somos…
porque esa desigualdad no puede ser un Estado. No, perdona. Las transferencias nos están llegando a nosotros. La mayor parte de las transferencias a nosotros, y de hecho, lo que se considerarían las transferencias directas de renta que irían a la población más pobre como última malla de seguridad, que serían transferencias periódicas, exclusión social, representan a nivel de gasto sobre el total de transferencias el 0,63% del total de transferencias sociales. Entonces, eliminemos de nuestras cabezas la cosa de no, a mí no me llega nada y es que yo pago mucho y a mí no me llega, porque es todo lo contrario. Nos llega a la mayor parte de la población, no a los deciles de ingresos más bajos, y a nuestros hijos, y a nuestros padres, y a nuestros hermanos, a la mayor parte de lo que serían esas clases medias y clases profesionales, ¿sí? Entre ellas las pensiones más altas llegan a la gente que ha tenido consolidados esos derechos con rentas más altas, y hasta el día de hoy el 0,63% es lo que podríamos decir que se está llegando el total de transferencias sociales a la población con ingresos más bajos. Hay que hacer un esfuerzo para que no sea el 0,63, eso tiene que consolidarse, porque no se puede sacar, creo que se ha dicho antes, y estoy absolutamente de acuerdo, de la pobreza a un hogar, una familia, una persona, con una prestación que esté por debajo del umbral de pobreza. Parece una evidencia, ¿no? O parece, pues hasta el día de hoy todavía no lo hemos conseguido. ¿Quieres decir, Inmaculada, que de esa manera, o sea, se está evitando el riesgo, ¿no? O sea, al recibir todos, se evita el riesgo, o se disminuye el riesgo. Claro, es el mecanismo de caer en protector pobreza, por ejemplo, es más importante. Si no estaríamos el 50, si no fuera pues las transferencias decir, sociales. que ves positivo eso, que quieres que nos detengamos en esa reflexión de que podía ser peor, ¿no? No, quiero que nos detengamos en que todos nosotros recibimos. Vale. ¿Vale? Que no estamos hablando de un sector sino que a nosotros nos garantizan en la situación en la que estamos, todos los que estamos aquí. O sea, me gustaría saber la situación de cada uno, porque hay una cosa que se llaman transferencias sociales, que son de la administración pública y que nos están financiando, a todos. Entonces, igual que nosotros tenemos derechos, ¿sí? Y eso nos permite tener, digamos, un tipo de vida X, cada uno el suyo, pero más o menos con un nivel de integración económica y social más o menos amplio, con diferencias. Incluso la gente que tiene mucho dinero también le llegan transferencias sociales, ¿sí? Ese derecho lo tiene más aún la gente que es la última malla de seguridad. O sea, eso no es que para ellos es que nosotros les damos, no, es que tú recibes. Eso está muy bien. Me alegro mucho que lances esta reflexión, porque destruye bulos relacionados con el estigma de determinados grupos de población, que parece que los que reciben son los que están abajo, y parece incluso a veces que hay un mal uso de esta. Cuando antes se ha hablado de la sensibilización de la sociedad, también iba por esta línea, ¿no? Porque hay veces que hay determinadas visiones, discursos, que parece incluso que culpabilizan al pobre. O sea, es que esto ya es el top, ¿no? O sea, porque yo a veces pienso, fijaros, yo conozco a muchas familias, ¿no?, que están en esa situación de a pie, de no llegar a final de mes, de que sus niños no van. El otro día una madre me decía, pues es que claro, no, al niño lo miran mal en el cole porque no lleva todos los materiales, y eso ya te hace el hacerte el sentir diferente, el bajar al pie de la tierra, ¿no?, de eso, que no tienes luz, o estas cuestiones que pasan por las familias en situación de pobreza. Cuando reciben determinada prestación, no es que esa prestación les hagan vivir en una situación airosa, por favor. O sea, seamos conscientes también. Cuando alguien está recibiendo, una familia actualmente está recibiendo el ingreso mínimo vital, anteriormente hemos dicho, pues tiene que ser esa malla básica para que no caigan más, ¿no? Pero lo que hay que intentar es impulsar formación, empleo, para que esos hogares se vayan transformando. Y son transformaciones a medio largo plazo, son procesos muy rápidos. Pero es que a veces también he escuchado como, fíjate estos, y siento decirlo así, que bien viven porque reciben una prestación. Por favor. O sea, una llamadita también a la calma, ¿no? Y vamos a poner a cada cosa en su sitio, porque con 700 euros no sé cómo vive una familia. No sé cómo vive una familia con niños. Y también está bien destruir bulos. Y no son los que más reciben. También está bien distribuir bulos. ¿Cuánto es la cuantía de presupuesto que destinamos a gasto social? ¿Es suficiente? Porque si lo vemos en relación cuando vemos presupuestos generales, ahí también en muchas ocasiones la propia EAPN ha alzado la voz, ¿no? Es decir, el gasto social, ¿cómo estamos dentro de lo que son los propios índices a nivel europeo? O sea, que también eso nos lleva a otras reflexiones, ¿no?, que tenemos que abordar.
A ver, hablando de bulos, a María José una cuestión. ¿Qué piensas cuando la calle dice que falta mano de obra en determinados oficios y que, por tanto, la gente lo que no quiere es trabajar? Quiere una renta mínima, fija y, bueno, que quiere ser pobre, vamos. ¿Tú qué piensas? No lo he escuchado. No. Lo he escuchado en determinados medios de comunicación, habitualmente con una intención muy clara y muy concreta. Es un discurso interesado. Hombre, absolutamente. Primero falso y luego interesado. La gente lo que quiere es trabajar, pero también tener condiciones dignas. Y quiere no jugarse la vida en el tajo, no como los cientos de personas que cada año mueren. Quiere consolidar prestaciones dignas para el futuro, quiere poder conciliar, quiere poder tener acceso, en el caso de las mujeres, a puestos de responsabilidad y a determinados sectores donde se nos está obviamente vetado. Y eso es lo que queremos la gente. La gente no... lo que pasa es que hay determinadas personas que lo que quieren es que otros trabajen para ellos en condiciones completamente ajenas a los estándares mínimos de dignidad. Y esto es exactamente así. Pero vamos, lo de la calle dice, ya te digo yo que la calle no dice eso. No, digo, por eso también por el tema de los medios, ¿no? No, Es decir, claro, también hombre, los medios hay una a veces tenemos que asumir y decir... Bueno, de esto todos recordamos algunas entrevistas, algunos comentarios en televisión impactantes. No, es que no tengo camareros para esta temporada y por tanto no puedo, claro, y por eso digo que a veces mostramos algo que... ¿Qué diría el rojo peligroso de Biden? Se trata de pagar a la gente y no solo pagar, por supuesto pagar, porque en los sitios donde el trabajo obviamente es para tener los medios de vida suficientes para subsistir, pero es mucho más, se trata de dignidad. Y eso es lo que entre todos tenemos que hacer posible que exista, a través de la legislación y a través de la vigilancia. Pero con respecto a los bulos, yo que trabajo mucho en los medios, a mí me ha sucedido de ver a la misma persona en uno y otro medio distintos contando cosas cada vez diversas, pero con el mismo único objetivo. Y una vez no tenía camareros y otra vez el SEPE no le daba el desempleo. Oiga, a usted le caen todas las desgracias, ¿no? Y además me han ocupado la vivienda porque me fui a comprar el pan. Mira, pues bueno, yo creo que la calle es mucho más inteligente que todo eso y pese a todos estos discursos todos sabemos lo que tú has dicho. 700 euros, ¿quién vive con eso? ¿Qué cuesta comprar el pollo, la carne, el pescado? ¿Quién se puede ir de vacaciones, que hablábamos antes? Bueno, y yo creo que efectivamente estamos en una democracia consolidada con defectos, algunos bastante notorios, y estamos en un estado del bienestar con fallos. Y en mi opinión, uno de los más graves es ese, que una vez que uno entra en la rueda, si tiene la suerte, bien impulsado, por supuesto, por donde haya nacido, si uno consigue entrar en la rueda, pues sí, va a recibir, claro que va a recibir. Está previsto para eso, va a dar también. Debería dar en función de lo que tuviera, no pasa en todas partes, pero hay una parte de la población que queda excluida de la rueda y se hace invisible. Y efectivamente, todo lo que recibe es meramente asistencial y sin muchas posibilidades de salir ahí, porque de ahí solo se sale, y en mi opinión, con educación y con trabajo digno. Pues me parece que es una primera conclusión que ya va a enlazar con el final de la mesa. Vamos con lo que a vosotros os parece que es fundamental para concluir la mesa. Venga, voy con una... iniciado María José, seguimos con Gabarra. Voy. Vale. Nada, pues una reflexión que me ha venido a colación, ¿no?, de lo que hemos venido hablando. Cuando se habla de derechos sociales, particularmente el derecho a la vivienda, parece que pensamos en los derechos del otro, derechos del pobre, ¿no? Pero yo creo que garantizando los derechos nos protegemos a todos. Esta reflexión, viendo las cosas con otra perspectiva, hace poco leí un libro, El año del pensamiento mágico. Es un libro autobiográfico escrito por una periodista muy famosa de Estados Unidos, Joan Didion, a la que le pasan 2 desgracias familiares, no hago spoiler. Entonces, una parte que aparece en el libro con cierta importancia de una persona de un nivel social y económico muy alto es lo que le cuesta correr con los gastos de salud que le están acarreando estas desgracias familiares.
Claro, esto desde una perspectiva española, pues vaya, pues qué suerte, ¿no? Que todos tengamos derecho, tengamos garantizado el derecho a la salud. ¿Y por qué la vivienda no? Porque dices, por un tema económico es mucho más caro el personal sanitario que hay en España que el personal que se necesitaría para garantizar el derecho a la vivienda. Por el asunto de instalaciones, los hospitales, en fin, realmente yo creo que nos debería dar que pensar que viviríamos todos mucho mejor garantizando el derecho de todos. Sara, sí. Yo creo que, así como a nivel de reflexión, ¿no?, que hemos abordado temas como muy reales, ¿no?, de cómo afecta a las personas, a las familias, las situaciones de pobreza, que existen herramientas, y yo creo que también debemos dejar claro que existen herramientas, que nuestro Estado, que el trabajo también del propio tercer sector, o sea, que se pueda liar y que existen herramientas para focalizar, digamos, sobre todo el trabajo, y yo sigo como empecé. Aquellos que están más abajo, los grupos de población a los que les azota muchísimo más la pobreza y la desigualdad estructural en la que viven, creo que es nuestra primera responsabilidad cuando hablamos de pobreza. Inmaculada. Si quieres ahora otra vez sí, pero iniciabas el sí. Sí, Sí, micrófono por y supuesto. me señala. Sí, por supuesto. Sí. Yo creo, hemos hablado antes de transferencias sociales ubicadas en lo público. A mí me parece que erradicar la pobreza o luchar contra ella es una cuestión colectiva. Desde luego de los poderes públicos, pero también del conjunto de la sociedad en términos de transferencia de rentas de unos a otros a través del Estado. Y esa es la situación, esa es la solidaridad que en mi opinión construye una sociedad madura y próspera. Herranz, tú con eso coincides, ¿no? Sí. Completamente, creo que ha quedado claro, ¿no?, que coincido. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que mis compañeros y compañeras de mesa lo han dicho todo. También es cada uno a lo suyo, ¿no? Yo voy con la garantía de ingresos, la garantía de renta. Evidentemente, la garantía de renta se puede dar a través del empleo, se puede dar cuando no hay empleo. Y cuando el empleo no es de calidad, a través de un sistema. Es decir, estamos garantizando, es decir, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la sanidad y no tenemos derecho a sobrevivir, a la supervivencia, a que alguien pueda tener lo más básico para sobrevivir. No tiene mucho sentido el resto de derechos si uno está muerto. Gracias. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Por mi parte, como periodista, yo he aprendido mucho. He visto una realidad o algunos aspectos de la realidad que desconocía y eso me anima, ¿no?, como creo a todos los que hacemos un ejercicio periodístico, a seguir buscando las cosas para contarlas con veracidad. Y en este sentido sí me gustaría terminar diciéndoles que estén muy atentos a lo que les llega, porque no todo lo que les llega es verdad. Y eso también es un riesgo de pobreza intelectual muy preocupante a veces. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.